Hemos estudiado 4 casos básicos para la transformada inversa de funciones racionales. En 3 de estos casos, en el denominador debe de existir un solo factor. Solo en el primer caso se permite que el denominador tenga más de un factor, pero tienen que ser lineales. Cualquier situación que no pertenezca a estos casos se le considera caso mixto. Los casos mixtos son muy laboriosos porque se resuelven mediante fracciones parciales. Ejemplo, calcule las siguientes transformadas inversas. Primer ejemplo. En el denominador tenemos más de un factor. Por eso quedan descartados los casos 2, 3 y 4. Este factor es lineal, pero está repetido. Por eso también queda descartado el caso 1. Al haber descartado los 4 casos básicos, este es un caso mixto. Usemos fracciones parciales. Debemos proponer 3 fracciones en la descomposición. Todos sus denominadores son lineales, aunque algunos de ellos estén repetidos. Por eso en el numerador deben de ir constantes en todos los casos. El denominador del lado izquierdo lo mandamos a multiplicar todo el lado derecho. Cuando multiplica la primera fracción, esto es lo que queda. Esto cuando multiplica la segunda fracción. Y esto a la tercera. Tenemos 2 valores clave. Vamos a usarlos. Si a la S le damos el valor de menos 2, esto es lo que nos queda. Al despejar obtenemos el valor de A. Si a la S le damos el valor de 6, esto es lo que se obtiene. Por despeje obtenemos el valor de C. Requerimos de un valor arbitrario para S, digamos 0. Esto es lo que obtenemos. Al despejar obtenemos el valor de B. Entonces nuestra transformada inversa la podemos cambiar por su equivalente. Y después calcular la transformada inversa término por término con estas fórmulas. Esta es la transformada inversa del primer término. Esta es la del segundo término. Y esta es la del tercer término. El resultado final lo podemos reportar así. Siguiente ejemplo. En el denominador tenemos 2 factores. Por eso quedan descartados los casos 2, 3 y 4. Tampoco puede ser caso 1 porque uno de los factores es un factor cuadrático. Entonces es un caso mixto y se resuelve con fracciones parciales. Proponemos 2 fracciones en la descomposición. Si abajo es lineal, arriba tiene que ir una constante. Si abajo es cuadrático, arriba tiene que ser lineal. Nos deshacemos del denominador del lado izquierdo, haciéndolo que multiplique todo el lado derecho. Después de multiplicar la primera fracción, así es como queda. Y esto queda al multiplicar la segunda fracción. Tenemos un solo valor clave. Si a la S le damos el valor de 3, esto es lo que queda. Al despejar obtenemos el valor de A. Aún nos faltan B y C, por eso ocuparemos 2 valores arbitrarios. Hagamos que la S valga 0. Al sustituir, así es como queda. Al despejar obtenemos el valor de C. De aquí en adelante la A vale 5 medios y la C vale 21 medios. Ahora hagamos que la S valga 1. Así queda al sustituir. Al despejar encontramos el valor de B. Y nuestra transformada inversa la podemos cambiar por su equivalente.
El segundo término lo podemos separar así. Si calculamos la transformada inversa término por término, estas son las fórmulas adecuadas. El primer término con la fórmula básica 3, esto es lo que se obtiene. El segundo término con la fórmula 2 del caso 3, esto es lo que se obtiene. Y el tercer término con la fórmula 1 del caso 3. Después de simplificar, este es el resultado final. Siguiente ejemplo. En el denominador tenemos un solo factor cuadrático y está repetido. Pero a pesar de eso no se le puede considerar caso 4. Nuestras fórmulas del caso 4 solo permiten tener en el numerador una constante o la variable s elevada a la primer potencia. Por eso este ejemplo también lo tendremos que resolver con fracciones parciales. Debemos proponer dos fracciones en la descomposición. Nos deshacemos del denominador del lado izquierdo y esto es lo que nos queda. No tenemos ni un solo valor clave. Tendremos que utilizar 4 valores arbitrarios porque tenemos 4 incógnitas o 4 constantes. Hagamos que la s valga 0. Esto es lo que se obtiene. Y de ahí resulta esta ecuación. Ahora hagamos que la s valga 1. Esto es lo que se obtiene. Y de ahí obtenemos una segunda ecuación. Si hacemos que la s valga menos 1, obtenemos esto. Y entonces obtenemos una ecuación más. Por último, hagamos que la s valga 2. Para obtener esto. Y esto nos conduce a una última ecuación. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales de tamaño 4×4. Al resolverlo, esta es la solución que encontramos. Entonces nuestra transformada inversa la podemos cambiar por su equivalente. El segundo término lo podemos separar así. Y ahora la transformada inversa de cada uno de los términos se calculan con estas fórmulas. Esta es la transformada inversa del primer término. Esta es la transformada inversa del segundo término. Y esta es la del tercer término. Y al simplificar obtenemos el resultado final.